El invitado de hoy al programa Aquí Entre Nos es nada más que uno de esos ilustres personajes de aquí de Sesquilé, por toda su historia, por la historia de su familia y por lo que él mismo ha hecho. Es don Manuel Antonio Lozano Rosso. Nació en Facatativá, pero muy curioso que su papá de aquí de Sesquilé, su mamá de Guatavita, se conocieron allá en Facatativá. ¿Cómo fue ese cuento, don Manuel? Pues es una cosa muy simpática. Mi padre, cuando resolvieron irse de Sesquilé por la muerte de mi abuelita, se llevaron a mi abuelo y se fueron a instalar en Facatativá. Allí conocieron, pues mi tío y mi padre conocieron a dos hermanas, que eran mi madre y mi tía. Mi madre se llamaba María Delia y mi tía se llamaba Ana Rita. Como está simpática, se vinieron a casar el mismo día, 24 de octubre de 1924, y vivieron muchísimos años en la misma casa. Tuvieron igual número de hijos. Mi padre y mi madre tuvieron 4 hijos. Lucila, la mayor, después Alberto, después yo y después Aurora. Y mi tío y mi tía tuvieron también 4 hijos, que eran Jaime, que era muy de la edad de Lucila, Guillermo, que era de la edad mía, Cecilia, que era mucho menor, como unos 2 o 3 años menor que yo, y Anita, que era como 10 años menor que yo. Vivimos hasta 1954 en una misma casa. Siempre vivimos primero en un barrio que se llamaba La Pepita, que quedaba en la carrera 19A entre 12 y 13. Allá mi tío Manuel construyó una casa muy grande y mi padre y mi madre, que vivían en Facatativá, cuando terminaron de hacerla, se vinieron para esa misma casa y de ahí vivimos durante muchísimos años, hasta pasado el 9 de abril del 48. Recuerdo muy claro que cuando el 9 de abril se reunieron en la casa algo así como 30 personas, liberales y conservadores, muchos conservadores, evitando el problema de que fuera a suceder alguna cosa grave, más grave de lo que sucedió el 9 de abril. Recuerdo, por ejemplo, como cosa simpática, nosotros teníamos una finca que se llamaba Santa Elena, que quedaba abajo del barrio Ricaurte, y allí se producía leche. Entonces, para evitar que se pudriera la leche, nosotros se la ofrecimos a la policía, y la policía nos dio escolta para subir toda la leche todos los días hasta la estación de la policía. Allí se quedaba toda la cantidad de leche que ellos necesitaban y nosotros llevábamos la leche para la casa, pero pues para 20 o 30 personas que estábamos habitando en esa época. Después, en 1949, mi padre y mi tío resolvieron que ya pues ese sector estaba bastante complicado por lo del 9 de abril, hubo muchos incendios, muchos problemas. Entonces resolvieron comprar una casa en el Chapinero, la carrera quinta con calle 57. Allí nos pasamos en la misma forma, las dos familias, y hasta 1953, que yo me retiré y me fui para el ejército. Yo entré primero como soldado bachiller al batallón Miguel Antonio Caro. Lo hice después de haber estado casi 2 años en la Universidad de los Andes estudiando ingeniería, pero encontré ciertos problemas con mis tíos, que eran los que
permanecían más tiempo en la casa porque mi padre y mi madre se venían para la finca. A raíz de eso, entonces, yo me entré al ejército. Primero estuve, como le digo, soldado bachiller en el batallón Miguel Antonio Caro, y al año siguiente entré a la escuela militar y estuve desde 1954, 55 y 56, salí de oficial ya. Y pues, ¿cómo le cuento? La vida mía inicialmente fue muy metido entre el ejército, no tenía casi contacto con mi padre y mi madre y la finca. Sin embargo, con el tiempo, cuando ya terminé el grado de capitán, me trasladaron para Melgar. En ese momento murió mi madre y yo resolví retirarme. Entonces mi padre me dijo que él me exigió más que me pidió de que yo tenía que venir a recibir un pedazo de tierra de la finca que él tenía. Para mí fue muy difícil poderme retirar porque yo estaba con un muy buen cargo en el ejército. Yo era jefe de relaciones públicas del ejército y había estado muy bien calificado los 2 últimos años de mayor. Había estado clasificado en lista 1, que es pues lo mejor que hay en el ejército. Pero sin embargo me tocó pensar que esta tierra valía mucha plata y que era la herencia para mis hijos, no propiamente para mí, sino para mis hijos. Entonces me retiré y me dediqué a la ganadería. Mucha gente decía que ¿qué iba a hacer Manuel Lozano si no conocía una vaca ni un toro? Pues afortunadamente tuve un profesor que era PhD en lechería y nos veníamos todos los fines de semana, domingos y días de fiesta. En esa época los días de fiesta eran días de fiesta, por ejemplo, si caía en jueves, era jueves. Entonces él era profesor del ICA, Instituto Agropecuario, y él me decía pues que él no podía hacerlo en otra época distinta, sino en los días en que se podía venir a la finca, que eran sábados, domingos y días de fiesta. Entonces yo lo recogía hacia las 3:30 de la mañana, me venía con mis hijos y veníamos a revisar todo lo que tenía en ese momento la finca. Pues estaba empezando, entonces yo tenía muy pocas vacas, el ordeño era manual y poco a poco fuimos mejorando la situación de la finca. Llegó a ser una de las fincas modelos. Me acuerdo mucho que en 1985 vinieron de una firma de concentrados y me felicitaron porque la finca era modelo en producción de leche. Con 50 vacas estábamos sacando más o menos 1.400 botellas de leche y el ganado se encontraba en magnífico estado. Hablemos un poco volviendo a lo del ejército suyo. De pronto, por ahí vi algo de que usted estudió en el Liceo de La Salle en Bogotá y lo felicitaron por sus excelentes modales y bueno, su conducta, su esfuerzo. ¿Tuvo que ver eso de pronto a que usted después fuera relacionista público del ejército? No, yo en el ejército, más que todo mi impulso era hacia jefatura de personal. Yo estuve desde subteniente, jefe de la sección de personal de un batallón,
También estuve de S4, es decir, la persona encargada de la administración del habituallamiento, de municiones, sanidad, transmisiones de un batallón. Pero posteriormente, cuando terminé el grado de subteniente, me destinaron a la escuela militar y allí tuve la oportunidad de ser ayudante por bastante tiempo de el jefe de la sección de estudios de la escuela militar. Y posteriormente, ya cuando terminé el grado de teniente, ya pasé a capitán, fui destinado a un batallón de ingenieros y fui jefe de la sección primera, o sea, la sección de personal, y ayudante del comandante del batallón. En ese cargo estuve aproximadamente 2 años. Después me trasladaron al comando del ejército, volví a pasar al departamento de personal del ejército. Allí tuve la oportunidad también de estar relacionado directamente con la sección de oficiales del ejército, es decir, yo me conocía todos los cargos y grados de cada uno de los oficiales y dónde se encontraban. Fue una experiencia muy agradable para mí de estar bajo el mando de un general, Jaime Durán Pombo. Él me tenía tal confianza que me decía: Manuel, ¿dónde está fulano de tal? Yo sin ningún titubeo le decía: mi general está en tal batallón, lleva tanto tiempo y está en orden público o está de S1, de ayudante, en fin, el cargo que estuviera. Eso me ayudó mucho para, digámoslo, el amor que yo le cogí a la profesión, empezando por eso, y segundo, a la ayudantía y a la jefatura de personal. Y digamos, ha cambiado mucho esa cortesía militar de su época a como de pronto es hoy día. Bueno, yo te podría comentar que de esa época a ahora yo no podría decirte nada relacionado con eso, porque yo me retiré del ejército y desafortunadamente nunca más volví a tener contacto, muchas veces ni con mis mismos compañeros de arma, de fuerza, compañeros de curso. Me desligué casi totalmente por estar metido aquí en la finca. Yo fui de los primeros que conseguí un computador y me busqué un programa para ganadería. Desafortunadamente la gente en la ganadería es muy quisquillosa y no les gusta que uno se vaya a meter dentro de sus fincas. Yo en alguna oportunidad, siendo proveedor de Alpina, les propuse que yo sacaba un programa para realizarlo con las diferentes fincas y llevarlos a un computador. No me vas a creer, una sola persona estuvo interesada de 400 y pico de personas que tenían producción de leche con Alpina. Ninguna estuvo interesada en meterse en un computador, meter su hato en un computador. ¿Y por qué? ¿Qué le decían? ¿Debido a qué? No. Yo pienso más que todo que es como por, ¿cómo lo dijéramos? De cierto miedo de que se vayan a meter en la finca de cada cual. Todos los ganaderos en general son mentirosos. El que tiene una finca y produce leche
Dice, mi finca es la mejor y yo saco 23 litros de leche por vaca por día, cuando resulta que la realidad es que no alcanzan a 10, 12, 15 litros de leche. Pero no les gusta que se metan en esos aspectos ya, porque era manejarles la ganadería por computador. Entonces no hubo ninguna acogida por parte de los ganaderos. Sí. Bueno, me decía que usted se desconectó mucho del ejército, pero tengo entendido que usted lo felicitaron porque hizo la primera promoción en el 85, reuniendo aquí a sus compañeros. En 1985 hice una reunión con mis compañeros y tal vez fue la más grande de las que ha habido de mi curso. Vinieron más de 120 compañeros, pues entre los compañeros, las señoras y los hijos. Pero no sé, yo vivía tan embebido en mi finca que ya no volví a tener camaradería con mis compañeros. Entonces me fui separando con el tiempo y ellos ya no me buscaban a mí como el compañero de arma, sino que decían, el ganadero. Entonces, lejitos. Sí. ¿Usted a qué arma perteneció? Yo fui del arma de ingenieros. Yeah. ¿Por qué la escogió? A ver, hay una cosa muy simpática con relación a mi arma. Yo en la escuela fui muy buen cadete y muy buen alférez. Cuando estábamos en la época de alféreces, teníamos oportunidad de pasar por todas las armas: infantería, caballería, artillería, ingenieros. A mí me fue muy bien en caballería y en ingenieros. En ese entonces había un general que era medio pariente de mi madre, que era comandante del ejército. Y un día me llamó y me dijo, ¿usted de qué arma va a salir? Le dije, mi general, a mí me gusta mucho la caballería. Me dijo, ¿a usted le gusta el trago? Y no, para nada. Digo, ojo, porque los oficiales de caballería les encanta tomar. Porque se caen, porque montan, porque no montan, por todo es tomando. Yo me puse a analizar eso y realmente, no porque lo hubiera visto realmente, sino por lo que me han comentado. Dejé a un lado la caballería y me seguí por ingenieros. ¿Por qué por ingenieros? Porque ya tenía 2 años de ingeniería civil que había adelantado en la Universidad de los Andes. Entonces eso me sirvió de base para seguir mi carrera de ingenieros militares. Claro. Bueno, y ahora, ¿por qué escogió estar en el ejército? ¿De dónde de pronto le salió eso? A ver, eso es historia muy antigua. Mi padre y mi madre se venían siempre para la finca. Y en la casa quedaban mi tío y mi tía. Yo me iba con otros 2 compañeros a estudiar en la casa de un compañero que vivía cerca de mi casa. Y yo desafortunadamente llegaba a mi casa y encontraba la comida servida desde las 6 de la tarde. Yo llegaba a las 8, 9 de la noche de estudiar, encontraba la comida helada. Esto nunca lo vino a saber ni mi padre ni mi madre. Eso fue resolución mía, de decir, hasta luego, Manuel ya no vuelve a comer comida fría, prefiere comérsela fría en el ejército. Entonces me metí al ejército. Pero fue básicamente eso. Fue básicamente eso. Es decir, es un... llamémoslo un impulso de salir de debajo de esa familia que me tenía bastante oprimido, porque no aceptaban de que yo fuera a estudiar a la casa de un compañero, sino que tenía que estar a las 6 de la tarde a comer. Ya. Por eso me metí al ejército. Prefirió esa misma disciplina, pero en otra parte. Exactamente. Sí. ¿Y cómo vivía usted, digamos, si era fácil, era agradable,
de pronto no tanto, pues compartir con su hogar, con el de sus tíos y sus primos? A ver, como te digo, era muy difícil poder aceptar que ellos me tuvieran una comida helada por el hecho de yo estar estudiando. Entonces, por ese motivo resolví, sin decirle a mi padre y a mi madre nada, fui al ejército. ¿Se puede decir que fue como el rebelde en buen sentido de la familia? Exactamente. Yeah. Una rebeldía que nunca mi madre la supo. Mi padre lo vino a saber muchos años después, quizá cuando yo ya estaba retirado y un día me comentó, me dijo, bueno, cuéntame, ¿por qué te saliste del ejército? Te saliste de la casa. Le dije, había una razón muy clara y era que mis tíos eran los que vivían allá y tú no vivías con nosotros. Tú te la pasabas en la finca de lunes a sábado y yo no podía seguir en esas condiciones estudiando y comiendo nada. Entonces, por ese motivo me dijo, pero ¿por qué no me lo comentaste en esa época? Le dije, no, porque yo no quería en ningún momento ir a enfriar unas relaciones que había entre tú y tu hermano y entre mi madre y mi tía. Total que era preferible irme y punto. Sí. Bueno, y cuando usted estaba en el ejército, pues ¿qué anécdota recuerda en los sitios que estuvo? A ver, yo estuve en un batallón muy simpático que se llama Batallón Cazadores, que hoy día es el problema del Caguán. Pero en ese entonces estaba ese batallón en Prado, Tolima. Yo era el S4 del batallón y pues nunca tuve problemas. En algunas oportunidades me tocó salir a patrullar porque no había más oficiales dentro del batallón. Todos los otros oficiales estaban en operaciones de orden público y entonces como yo era el encargado del habituallamiento del batallón, permanecía en el batallón. Pero me tocó en 2 o 3 oportunidades únicamente salir a patrullar y nunca llegué a encontrarme a un guerrillero. En esa época eran guerrilleros, ahora no. ¿Ahora qué son, diríamos? Bandoleros. Ajá. Hoy día esto está totalmente demostrado que son personas que no les importa la vida política del país, sino lo que les interesa es tener dinero y poder hacer lo que ellos quieren. Pero no, desafortunadamente esto no. Sí. ¿Qué le dejó esa experiencia de haber sido oficial del Ejército de Colombia? A ver, a mí me dejó muchas cosas muy buenas. La disciplina, por ejemplo. El estudio. Yo, mientras estuve iniciando mis labores como ganadero, yo me metí de lleno al estudio por intermedio de profesores calificados y entonces logré cierto nivel dentro de la ganadería, de los ganaderos, que me apreciaban bastante precisamente por mis conocimientos. Bueno, digamos, ¿usted por qué mantiene los lazos todavía con Sesquilé? ¿Se considera sesquileño de pronto? Porque usted nació en Faca Yo nací en Faca, pero mi finca está en Sesquilé y yo he estado muy al tanto con el pueblo de Sesquilé, ¿no? Pues no conozco mucha gente, porque yo no voy con mucha frecuencia al pueblo, pero sí conozco la gente importante del pueblo.
¿Y la gente lo conoce a usted? ¿La gente lo saluda? Todo el mundo me conoce y me saluda. No como don Manuel Lozano, sino como mi mayor. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me retiré, como le decía, yo vine uniformado a hacer presencia para evitar que me fuera invadida mi finca, porque en ese momento existía un malestar dentro de la región y como decían que la finca de Aposentos acaba de morir la señora María Delia, que era la esposa de don Ernesto, y don Ernesto estaba ya un poquito retirado. Entonces dijeron, es el momento de invadirla. Pero a mí me vinieron con el cuento. Entonces, por eso te digo, hice presencia en el pueblo uniformado y no hubo ningún problema. Entonces fue cuando invadieron la loma esta que queda al frente de Aposentos. Y después invadieron otra finca que se llamaba Achuri, que era de doña Mary Rocha de Charría. De ahí lo sacó el ejército y después se fueron a invadir otra finca que era de unos sacerdotes, creo que eran jesuitas, y hacia el lado de Gachancipá. También lo sacaron de allá, pero de aquí sí nunca lo sacaron. Yo pasé informe a Ministerio de Justicia, porque eso dependía del Ministerio de Justicia, ahí había habido una cárcel, del Ministerio de Transportes, en ese entonces, al Tiempo, al Espectador, al Siglo, a todas esas entidades yo pasé un informe, pero nunca le pararon ni 5 bolas. Y la prueba está en que hoy día es un barrio ya, pues, puede que no tengan papeles, pero ya es conformado, ya tienen acueducto, tienen energía eléctrica, entonces... ¿Pero quiénes querían hacer eso? A ver, yo nunca averigüé los nombres de las personas, pero sé que lo hicieron y se posesionaron de esas tierras. Sí. Usted vino aquí, me cuenta que uniformado, ¿cómo hizo? ¿Vino también con de pronto una tropa o algo así? No, únicamente fui y le comenté al jefe del departamento, al jefe del segundo comandante del ejército, que era muy amigo mío. Mi general, me está pasando esto. Me comunicaron que había posibilidades de que fuera intervenida a mi tierra por personas ajenas. Me dijo, haga lo siguiente, yo lo autorizo, sin necesidad de papel escrito ni nada, yo lo autorizo para que usted vaya uniformado a su pueblo. Es decir, no hacía 3 meses que yo me había retirado del ejército, entonces todavía podía usar el uniforme sin ningún problema, pero más siendo autorizado por el jefe del Estado Mayor del Ejército. Entonces vine, hice presencia, estuve hablando con el alcalde, con el personero, con el tesorero, y con la gente bien de Sesquilé. Entonces ya supieron quién era el dueño de la finca y no se atrevieron a meterse. Ahora hablemos un poco de su hacienda, de Aposentos. ¿Cuánto llevan su familia en poder de esta hacienda? A ver, mira, mi padre compró esta finca hacia 1938-39. La compró primero en una parte, que era la parte de abajo, lo que hoy día es Icuazuco, La Manuelita, que es lo de Richard Muson, lo de mi hermano, que se llama Teusatama, y la otra que se llama, ¿cómo es el nombre? Bueno, algo de Manuelita, de La Vuelta del Río, que es de Andrés Gutiérrez. Pero pues realmente esto era una sola finca. La finca se llamaba Aposentos, eran 330 fanegadas. Eso fue la partición que hubo entre mi tío y mi padre. Ellos toda la vida fueron una sociedad de hecho.
fueron comprando fincas y aquí en este sector compraron aposentos, después compraron La Colina y después compraron Puerto Cabello. En el momento en que se hizo la partición de la sociedad, que eso fue en 1954, mi padre se quedó con aposentos y mi tío cogió La Colina y Puerto Cabello. Después, cuando murió mi madre, entonces fue que vino la partición entre nosotros. Esa partición fue sencillamente coger el mapa y el plano de la finca y hacer 3 lotes aproximadamente del mismo tamaño. Claro. Continuamos en Aquí Entre Nos con don Manuel Antonio Lozano Rosso. Nos estaba hablando de la finca de su padre. Cuando él hizo el sorteo por la muerte de mi madre, exactamente al año de morir mi madre, hizo 3 lotes. Uno que se llamaba Aposentos, que era el que tenía la casa. Otro que era el llano, que se llamó Teusatama, y el otro que se llamaba Iguazuco. A mi hermana Aurora le tocó Iguazuco, a Alberto le tocó el llano o Teusatama y a mí me tocó la casa o aposentos. Ahí hubo una cosa muy simpática y es que mi padre hizo 3 papelitos y los echó entre un sombrero. Dijo, ahora viene el sorteo a ver cómo van a quedar repartida la finca. A cada uno le entregó su papel. Mi señora cogió el papelito correspondiente a mí y los otros 2 los cogieron Aurora y Alberto. Dijo, ábranlo el papel. Lo abrieron en blanco. Dijo, ahora sí viene de verdad cómo es la distribución. Y echó otros 3 papelitos. Y entonces ahí sí ya el sorteo me tocó a mí la casa, o sea, aposentos. La casa a la cual yo pedí que se le dejara el nombre de aposentos por ser la casa. El de Iguazuco porque ya estaba muy demarcado lo que era ese potrero o ese sector. Y lo de Alberto, que se llamaba el llano, se le dijo, hombre, ¿por qué no le pone otro nombre? El llano, pues es como raro, póngalo Teusatama. Dijo, bueno, pongámoslo Teusatama. Así fue como se hizo la partición de la finca. Es decir, que usted corre con una gran suerte de haber quedado con esta casa tan antiquísima. Realmente sí, aunque estaba en muy malas condiciones. La casa la teníamos casi como un granero. Y mis hermanos traían todos los bártulos, todas las viejeras, las metían aquí a la casa. Cuando con el tiempo empecé, primero que todo yo les metí, julepe fue a los potreros, a la finca. Y después empezamos ya con Marina a organizar la casa. La casa estaba en muy malas condiciones. Todas las paredes, había paredes que estaban ya caídas, tuvimos que volver a levantarlas. Habíamos conseguido unas ventanas arrodilladas, entonces las pusimos al frente de la casa. Habíamos pensado poner una al frente de la cocina, pero desafortunadamente allí había una viga muy gruesa y no nos permitió poner la ventana ahí, entonces la pusimos por el costado sur de la finca, en la pieza de mi hija. Entonces quedaron las 3 ventanas arrodilladas, que por cierto quedaron muy bonitas. Y empezamos poco a poco a arreglar primero los techos porque estaban muy caídos. Le bajamos más o menos 1,30 m para darle un poquito más de calor a la casa, porque la casa
pues era muy fría, no tenía ventanas hacia el exterior. Entonces empezamos a comprar ventanas antiguas. Unas, por ejemplo, esta que es de esta sala, la compramos en Tunja. Otra, la del comedor, la compramos en Bogotá, pero de una demolición antigua. Y fuimos consiguiendo todas las cositas y las fuimos colocando, poco a poco. Y es que se destaca porque toda la casa mantiene como esa época, ¿no? Como que está encerrada en esa época la casa, desde la cocina pues hasta el último rincón. Sí, hemos tratado en lo posible de mantener la casa con el estilo antiguo. Por ejemplo, en esta sala, cuando nosotros la recibimos, aquí mi padre tenía el depósito de papa, la semilla que se producía aquí para sembrar la papa, la metían en este cuarto, porque era un cuarto cerrado totalmente. Cuando nosotros empezamos a limpiarla, nos tocó con asadón quitar capa de por lo menos 5 centímetros de tierra. Afortunadamente encontramos que la baldosa, la tableta, estaba en muy buenas condiciones, entonces no fue más sino quitar la tierra, lavar y limpiar. Y poco a poco, eso ha sido labor de 30 años, sí, hacerla nuevamente. Además diríamos que es una casa museo, porque ustedes tienen infinidad de cosas en las paredes, en el piso, en todo lado, cuadros, obras de arte, en fin. Sí, tanto Marina como yo hemos tratado de encontrar siempre cosas que coincidan con la casa. Nosotros viajamos con alguna frecuencia a Boyacá, y en Boyacá se consiguen cosas muy buenas. Por ejemplo, la puerta de la capilla es realmente nueva, tiene unos 5 años, pero la puerta la conseguimos de una capilla que habían tumbado en Boyacá. Entonces lo único que hicimos fue traerla y ponerla ahí. Sí. Y pues lógicamente hemos tratado por todos los medios de que la casa se conserve en su estilo antiguo. ¿Como qué otras cosas curiosas que pues no son muy comunes tiene usted aquí en su casa? A ver, por ejemplo, la chimenea del salón de abajo tiene 2 piedras que fueron traídas de Guatavita, de una construcción de las que tumbaron en Guatavita, de la población antigua, las logramos conseguir para hacer la chimenea. Eso es una de las cosas con que yo me he sentido toda la vida feliz. Claro. Muebles, pues como le digo, hemos ido recorriendo casitas y por todos lados, no solo en Boyacá, sino aquí en la sabana de Bogotá, cuadros, vitelas. Hemos traído maestros que nos pinten, que nos hagan murales. Allí abajo tenemos un mural hecho por un maestro que se llamaba Antonio Valencia. Él era un quindiano. Él murió hace como unos 4 o 5 años. Pero hay una cosa curiosa con relación al maestro. Le gustaba mucho el trago y como buen pintor le gustaban mucho las mujeres. En alguna oportunidad le invitamos a una niña muy querida y estuvo aquí, se tomó unos tragos y le dimos: maestro, mire, allá hay una pared para usted. Llegó y pintó el caballo. Con el tiempo volvió a venir otra vez a la finca y dijo: ¿y este caballo quién lo pintó? Maestro, usted lo pintó hace tanto tiempo. Pues él no se acordaba en sus tragos que él lo hubiera pintado.
Dijo, pero esto le falta algo. Y entonces le pintó el jinete. No reconoció su obra. No la reconoció, Sí. pero simpático porque pues al fin y al cabo después él ya dijo, sí, esto es mío y tiene los rasgos de su personalidad. Además, ustedes invitan también muchos artistas. Por aquí me mostraron algo de una poeta que les escribió algo. No sé si a ustedes les gustaría leérnoslo. Sí, esto era de una señora costeña. Tiene el mismo apellido mío, pero ella era Josefina Lozano Hanaver. Y era muy simpática. Ella componía, cantaba, tocaba guitarra. Era una mujer extraordinariamente. Y nos hizo este poema. A una hermosa y vieja casa bajo cuyas sombras he eternizado horas. Oh casa silenciosa y repleta de misterios, blancas y altas paredes que tiernas me acogieron. Sentada yo en tu sala, miraban arder el fuego que en esa noche tristezas quemé en esa noche tristezas y recuerdos. Y luego ya dormida oí salir del techo unas voces inconfundibles que me daban consejos, diciéndome al oído que para seguir derecho hasta tener en tierra muy sólidos cimientos, y ahora, ya en mi casa, no sumo más recuerdos, solo pienso en sus sombras y agradezco su gesto de poner en mi vida dos amigos sinceros, que afortunadamente son los dueños de aposentos. Hermoso, ¿no? Es una preciosidad de poema. Sí. Y ella lo hacía con una facilidad impresionante. Y fuera de eso tenía, pues se sabía poemas de españoles, de argentinos, de brasileros, de todo el mundo. Y era una cajita de música. Era absolutamente delicioso estar con ella. Otra cosa que tiene esta casa, no sé, muchos lo tomarán de una manera, otros de otra, algunos lo creerán, otros no, es ciertos ruidos, ciertas cosas que ustedes sienten de vez en cuando. Bueno, con relación a eso, desde hace muchos años, yo recuerdo cuando la casa todavía no estaba habitada, sino pues que era recién comprada, no tenía los bastidores que hoy tiene. Me comentó una vez mi madre que estando ellos acá, estaba un trabajador sentado al lado de la cocina y vio entrar a un ser, llamémoslo un ser, que no se le veía cabeza y era como con un hábito. Entonces, pues a él se le hizo extrañísimo y dijo que eso era un monje. Eso fue una de las primeras cosas que se vieron en esta casa, en nuestro poder. Posteriormente, mi madre decía que ella sentía muchos ruidos en la alcoba de ella y aquí en el estudio. Pero nunca hemos buscado a ver si de verdad se encuentra una huaca, que dicen que puede existir, ¿no? En muchas oportunidades nosotros, Marina y yo, de estar aquí al lado de esta chimenea, sentíamos murmullos, salíamos a ver si era de alguien que estuviera aquí dentro de la casa, ¿no? Absolutamente nada. Ruidos de abrirse las puertas, estando nosotros acostados.
Pero pues ya a nosotros no nos causa ninguna extrañeza esos ruidos. Nosotros los tomamos como cosas normales que están sucediendo dentro de la casa. Hace poco estaba yo acostado hacia las 4 de la mañana. Sentí que me abrieron la puerta de la alcoba. Estaba con mi señora acostado. Sentí que abrieron la puerta. Yo inmediatamente prendí la luz. La puerta estaba completamente cerrada. Pero yo sentí los pasos de la persona que se dirigía hasta mi cama. Pero cuando encendí la luz no había nada. A ver, otros comentarios que se han hecho. Ernesto en alguna oportunidad vino con unos amigos y estuvieron hasta las 3, 4 de la mañana. Dicen que visitando, pues revisando la finca para que no fuera a haber robos ni nada de esas cosas. Pero a la vez que estaban en esas, se tomaban sus traguitos y bueno, hablaban mucho de los monjes, de los curas, de no sé qué, que se suponía que habían estado acá porque esto fue convento de jesuitas. Hacia las hora de acostarse, creo que eran como las 4 de la mañana, estaban acostados ya cuando sintieron un ruido espantoso. Ellos se levantaron, pero pues prendieron la luz y no se fijaron en gran cosa. Y al día siguiente, gran sorpresa, una de las sillas de dama que estaban colgadas de un clavo había saltado a la mitad del corredor. El clavo estaba en perfectas condiciones y la grapa donde estaba cogida la silla estaba también en perfectas condiciones. ¿Quién nos dice que fueron los curitas los que hicieron saltar la silla? No lo sabemos. ¿Usted antes creía de pronto en eso de fantasmas, espíritus? A ver, no tanto de creer en fantasmas o espíritus, pero sí en... ¿Qué le mandan? Gracias. Pero sí en asuntos relacionados con asuntos psíquicos. Marina le gustaba mucho y le gusta todavía leer mucho sobre asuntos psíquicos. Y nosotros estuvimos haciendo curso de hipnosis y ella le gusta, tiene una biblioteca muy buena de parapsicología. Pero, como te digo yo, de ahí a que yo crea o no, hay mucha distancia. Yo considero de que puede ser ruidos que se produzcan por ecos o porque realmente haya personas que están cuidando esos tesoros. ¿Tesoros? Vayamos a saber si es cierto o no. Sí. Ahora yo no sé si usted quiera compartirnos que cuando estaban haciendo la chimenea encontraron algo bien abajo de ella. Cuando estábamos empezando el arreglo de la casa, nosotros pensamos lo primero que había que hacer era una chimenea. En ese entonces la sala, llamemos esto sala, era un cuarto, pero no tenía ventanas y únicamente una puerta y otra puerta hacia el lado de la alcoba. Llegamos una mañana, teníamos un maestro que nos había estado arreglando los techos y resolvimos empezar a hacer la chimenea.
Yo ya había diseñado exactamente dónde quedaba. Y le dije al maestro, por favor, me hace unos chambas hasta 60, 70 centímetros de profundidad para hacer las bases de la chimenea. Esa mañana llegamos hacia las 8, 9 de la mañana y salió el maestro asustado. Mire, don Manuel y doña Marina, lo que me encontré. ¿Y qué es eso? Pues nosotros pusimos a mirar, eran unos huesos, una clavícula y unas vértebras. Pues resolvimos llevarlas a Bogotá para que nos dijeran si eran de seres humanos o qué. Pero inmediatamente le dijimos al maestro, por favor maestro, siga haciendo las bases de la chimenea y vamos para arriba. No vamos a seguir profundizando. Al día siguiente llevamos los huesos a donde un médico nos dijo, estos son realmente de un cristiano. Yo pienso que esos huesos pudieron ser de algún sacerdote, porque como esto fue convento jesuita, los jesuitas tenían, o todos los sacerdotes en general lo hacen, de cuando tienen dentro de una casa, entierran a los seres más importantes dentro de la casa, los demás sí fuera. Sí. Entonces el maestro pues nos dijo que golpe sí podía ser un asunto. Le dije, no maestro, tranquilo, no se preocupe, eso ya pasó, vamos a levantar la chimenea y no nos preocupemos más de eso. Pero realmente eran huesos de un cristiano. Bueno, eso hace parte de las historias que tiene esta casa. Pues sí, realmente. Hablemos ahora un poco de su padre, don Ernesto. Parece que es la persona más longeva que ha habido, según los datos que puede haber, ¿no? Aquí en Sesquilé. Sí, él nació en 1895. Él no nació en el pueblo propiamente, sino hacia las afueras del pueblo, en una casa que se llamaba Casa Amarilla. Una cosa muy simpática, esa casa quedó debajo de la represa. Ellos eran como 8 o 9 hermanos, pero el más longevo fue mi padre. Él alcanzó a durar 103 años. Él murió en 1997. Pero él estaba muy bien hasta sus últimos, ¿no? Mira, yo te cuento lo siguiente. Él durante muchos años, como te decía, vivió mucho tiempo aquí en la finca y los sábados se iba para la casa en Bogotá, donde estaba con su hermano y su hermana y su cuñada. Con el tiempo él tuvo problemas de corazón, le dieron 2 infartos, entonces ya se fue alejando de estar permanentemente dentro de la finca. Entonces venía 2 o 3 veces a la semana. En 1964 estuve en Estados Unidos con mi hermana y mi madre. La vio un doctor White y él le dijo, a usted no le da más sino un infarto. Le dije, doctor, qué pena me da contradecirlo a usted, que es una persona súper en cardiología, pero aquí están los 2 electros, uno en 1959 y otro en 1962. Aquí están los electros. Digo, pues resulta que el segundo no le aparece. Después entonces, esas enfermedades de mi padre hicieron que mi madre, a pesar de tener una excelente salud, se le fue cayendo. Y en el 69 ella
murió. Nosotros pensamos que para mi padre iba a ser pues espantoso, no iba a resistir mucho tiempo, sin embargo vino a sobrevivir 28 años. Su salud fue, yo diría que a toda prueba. Después de esos 2 infartos, nunca más volvió a tener, pues, una gripa o alguna cosa, pero tonterías. En 1980, por ejemplo, nosotros teníamos todavía el criadero de caballos de carreras aquí. Y nosotros habíamos sacado un potro criado por nosotros, pero ya pues era de mi padre, pero criado por nosotros. Se llamaba Cíclope. El caballo empezó, pues como todos los potros, a correr a cortas distancias, después fue alargando y llegó hasta los 2.600 metros. Cuando corrió el derby, el caballo había estado enfermo. La semana anterior había tenido que tenerse una de las manos entre hielo porque se le había inflamado. Sin embargo, corrió. Y si nosotros hubiéramos sabido ver correr un derby o ver correr un caballo, hubiéramos podido perfectamente hacer una reclamación, porque el caballo que ganó la carrera le quitó la línea de carrera. Ese caballo se llamaba Tracio. Pero después de ver yo 10 veces la película, fue cuando me vine a dar cuenta realmente que el caballo Tracio le ha quitado la línea de carrera a mi caballo. Pero ya después de 10 o 15 días de haberla visto, pues ya no tenía ningún problema y ya se había declarado como ganador el caballo Tracio, cuando realmente el ganador era mi caballo. Esas son de las cosas simpáticas de contar, porque a pesar de que mi padre y mi tío tuvieron criadero desde muchos años antes, nunca llegaron a tener una figuración como la que tuve yo con ese caballo. Mi padre tuvo una yegua muy buena que se llamaba Silwin. Duró su récord cerca de 16 años, pero a 1.200 metros. Pero eso fue, como te digo yo, a una distancia corta, pero realmente un caballo a una distancia de 2.200 metros, que era lo que se corría el derby, y a 2.400 metros el premio nacional, era muy esporádico. Bueno, y pues ese tal vez fue el mejor caballo, el Cíclope, o... Sí, ese fue el mejor caballo que salió de aquí del criadero, porque se trajeron caballos muy buenos, pues en la época en que eran mi padre y mi tío socios, pero nunca llegaron a sacar un caballo o una yegua de esa calidad. Trajeron caballos y yeguas muy buenas que tuvieron muy buenos aprontes, muy buenas carreras, pero nunca de la calidad de un clásico, de un derby. El derby pues es la principal carrera que se corre en el año en un hipódromo. Mi padre tuvo una yegua, por ejemplo, que se llamaba Silwin, es la que te comento que duró 14 o 16 años con el récord a 1.200 metros, pero de 1.200 metros no pasó esa yegua. Aquí en Colombia pues hubo una época de pronto de mucho auge de estas carreras de caballo y todo, pero eso se fue acabando, ¿no? Desafortunadamente se sucedieron una serie de cosas desagradables,
primero se hizo el hipódromo de techo. Eso fue posterior al hipódromo de la 53. El hipódromo de techo tuvo su auge y le fue muy bien en los primeros años, pero después, desafortunadamente, empezaron a entrar una serie de individuos que no les importaba mucho la carrera en sí, sino la producción de dinero. Entonces, las trampas, comprar a los jinetes, a los preparadores, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y hubo un momento en que Bogotá tuvo dos hipódromos, que fue el hipódromo de techo y el hipódromo de los Andes. Pero el hipódromo de techo se fue acabando precisamente por el juego clandestino. Era un juego que lógicamente era por debajo, por fuera de las taquillas. Entonces, había pues ganancias grandísimas para los jugadores de por fuera, pero para los propietarios y los jugadores de taquilla no tenían muy buenas opciones. En esa misma época se hizo el otro hipódromo, el de los Andes, pero tampoco tuvo mucho éxito porque volvió a aparecer el mismo problema del hipódromo de techo, el juego clandestino. Fuera de eso, Chía pensó que tenía la gallinita de los huevos de oro y entonces empezaron a subir los impuestos en tal forma de que ya no podían pagar premios y pagar impuestos. Entonces tuvieron que cerrar el hipódromo de los Andes. Claro. Es muy costoso el mantenimiento de los caballos. ¿Y cuánto puede llegar a costar un caballo? A ver, en la época en que yo fui criador de caballos de carreras, era costoso. Era costoso porque esos son potros que desde el primer día hay que estarles con veterinario al lado. Su alimentación es especial, es avena, cebada, zanahoria. Entonces eso hace que la alimentación sea muy costosa. Fuera de eso, los potreros todos eran madera para que no se fueran a rayar o a rasgar con el alambre. Y pues había que tener 2 o 3 palafreneros permanentes con los caballos. Entonces eso salía muy costoso. Hoy día me supongo que pues con mayor razón, porque las pesebreras normalmente tienen que ser muy buenas, los pisos son en cemento, tienen que tenerle muy buen aserrín, tienen que tenerle la alimentación similar a la de ahora, a la de antes, con la diferencia de que ahora también hay que darles concentrado y todas esas cosas. Y pues las drogas se han subido de una forma escandalosa. Entonces pues yo pienso que hoy día criar un caballo de carreras fácilmente puede salir por el orden, en el momento de salir a venderlo, del orden de los 5 o 6 millones de pesos. Sí. Mínimo. Mínimo. Y digamos, lo máximo, ¿cuánto puede ser? ¿Qué hace que un caballo valga más? A ver, un caballo puede valer más dependiendo del pedigrí que tenga, pero muchas veces el pedigrí no les funciona. Hay caballos que sí responden a ese pedigrí, y un caballo hijo de un excelente caballo que fue ganador, por ejemplo, de 15 carreras en el hipódromo. Entonces tiene muy buena acogida y al poco tiempo ya se sabe qué va a hacer. Con el entrenamiento ya empiezan a soltarse y empiezan a verse las calidades del caballo. Entonces eso hace que los caballos cuesten mucho más.
¿Cómo de qué consta el entrenamiento de un animal de estos para hacerlo más ágil? A ver, el entrenamiento normal, inicial, es trabajarlos a la cuerda. Entonces, en ese movimiento uno va viendo las cadencias de los caballos y después ya empieza el manejo en sí en el hipódromo. Primero de cabresto y después sí ya cuando le ponen la silla y empieza a montarlo. El caballo de carreras en sí no es un caballo que sea fácil de manejar, es decir, es únicamente para que corra en una sola dirección. Entonces es muy poco el entrenamiento que hay que darle a la boca del caballo. No es lo mismo para un caballo de salto o un caballo de adiestramiento. Estos caballos es hacerlos correr lo que más pueda uno y siempre en una misma dirección. ¿Por qué? Porque el hipódromo siempre corre en una sola dirección. Cuando el caballo se empieza a cortas distancias. Entonces son primero los 200 metros, se le mete velocidad, después va aumentando las distancias, 600, 800, 1000 metros, y dependiendo de la velocidad que desarrolle ese caballo, se puede pensar, a ver si puede ir adelantando más, es decir, llegar a 1200, 1600, 1800, 2000 metros. Pero lógicamente para esa velocidad, para esas distancias, ya la velocidad no es la misma, sino que es más pausado el movimiento de la cadencia de carrera. Ya para, por ejemplo, los 2000, 2200 metros, 2600 metros, ya tiene que ser una cadencia muy, muy moderada, pero sin perder su velocidad, ¿ves? Que resista. Exactamente, una resistencia. Sí. Todo esto lo fue aprendiendo usted, esto fue después de ser oficial. Sí, claro. Yo, cuando era oficial, a pesar de ser del arma de ingenieros, yo fui muy buen hípico, quitador. Yo pertenecía al equipo ecuestre de la escuela militar y al equipo de adiestramiento de la escuela también. Sin ser de caballería. Sin ser de caballería. Eso era lo que todo el mundo se admiraba, de que un oficial de ingenieros fuera equitador. A mí me pasó una cosa muy simpática. Estaba yo de teniente en la escuela y hubo una parada a la cual asistió un destacamento del ejército. El subdirector de la escuela me dijo, necesito 2 caballos, uno para el comandante y otro para el ayudante. Yo inmediatamente dije, ya sé cuáles son los caballos para comandante y ayudante. Me acuerdo, el comandante era en ese entonces coronel. Uy, Dios mío. Álvaro Valencia Tovar, oficial de infantería. Y el ayudante pues era un teniente. Entonces yo mandé subir una yegua que se llamaba Marga, una yegua alemana muy linda, de una estampa preciosa, muy grande, muy bonita, y un caballo que era mi caballo, un caballo brioso, pero tranquilo también. Entonces le dije al coronel, le dije, mi coronel, este caballo, esta yegua es muy mansa y muy tranquila, no le va a hacer absolutamente nada. Dijo, y mi ayudante, le dije, su ayudante tiene mi caballo. Bueno, se montaron
Y cuando fue a ordenar el desfile, lógicamente el desfile, el comandante se colocaba a la cabeza de la banda de guerra y el ayudante detrás. Entonces se volteó él, destacamento con compás, mar. Cuando dijo mar, sale mi caballo como un tiro. Fue a parar a las pesebreras. El del ayudante. El del ayudante. Y lógicamente el ayudante quedó ahí en el suelo. Ah, se cayó. Afortunadamente era en un ensayo. Entonces el subdirector dijo: Lozano, hágame un favor, mande traer el caballo y usted será capaz de montarlo. Le dije: es mi caballo, mi coronel, ¿cómo no va a ser capaz de montarlo? Entonces fui ahí el ayudante de el mono Valencia Tovar. Y una cosa muy simpática, de toda la vida después, cada vez que nos encontramos: ayudante, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero usted no lo hacía de aposta a dejar su caballo para que lo nombraran a usted, ¿o sí? No, en absoluto. No, yo no pensé que el teniente fuera tan mal jinete que se fuera a dejar caer. Sí, sí, claro. No, sencillamente pues era mi caballo y yo lo consideraba un buen caballo, tranquilo para mis manos, pero no para el teniente, ¿no? Yo no sabía qué tan buen jinete era él. Y era un infante, entonces se fue al piso. ¿Qué cursos obtuvo usted? A ver, normalmente en el ejército uno hace los cursos para capacitación al ascenso. De subteniente, en esa época era el curso de lanceros. De teniente ya era un curso que se hacía en la escuela del arma y en la escuela de infantería. La escuela del arma, pues la relacionaba con la ingeniería, y lo mismo el de capitán para mayor. En el de capitán, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros vimos en la parte de ingenieros carreteras, puentes de circunstancias, puentes de concreto, es decir, toda clase y uno estaba en condiciones de poder llegar a mandar con su compañía a hacer una carretera. Ya de mayor, pues ya me retiré, pero se suponía que el curso siguiente era el de Estado Mayor, que se hace en conjunto de todas las fuerzas, es decir, de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ese es un curso de Comando y Estado Mayor. Entonces eso es más de inteligencia y de capacidad militar. ¿Y qué reconocimientos obtuvo de pronto en el ejército o de pronto con sus caballos? ¿Obtuvo menciones de honor, cosas de esas? A ver, en el ejército yo tuve muy buena suerte. En el grado de teniente me dieron la orden de José María Córdoba en el grado de caballero. Y en el grado de capitán me dieron la Antonio Nariño, en el grado de comendador. Ya después de retirado me reconocieron la medalla de la escuela militar por haber estado entre los 3 primeros en el curso, y la de 15 años, y hace poco tiempo me dieron la medalla de los ingenieros militares, la Torre de Castilla. ¿Esa la dan por qué motivo? Por el interés que uno ha puesto durante la época del servicio activo y del servicio retirado. Yo tuve en algunas oportunidades
algún trato con oficiales de servicio activo y les ayudé en varias oportunidades con relación a cursos de suboficiales para hacer cursos de topografía, cursos de nivelación. Entonces, seguramente por eso me tuvieron en cuenta. Sí, claro. ¿Y con sus caballos obtuvo algo por su participación? A ver, con los caballos de salto sí obtuve 2 o 3 menciones. Me acuerdo una en el hipódromo de Techo. Hicimos una carrera, un steeplechase que se llamaba, que era carrera con obstáculos a lo largo de la pista. En esa obtuve un segundo puesto. En el club, no recuerdo cómo se llama ese club. Bueno, en todo caso, en un club con participación también de teniente, en un cross country, que es un por camino fuera de pista, con obstáculos fijos, obtuve también un segundo puesto. Y en adiestramiento sí no, porque en el adiestramiento únicamente me gustaba el adiestramiento, pero nunca participé porque era un poquito más difícil. Sí. Además de la felicitación que ya usted nos contó que tuvo por ser esta una de las fincas. Bueno, eso ya era aparte, porque eso ya se trataba, era más que todo como ganadero. Sí. Sí, realmente fue muy agradable que vinieran de otros países y de productores de concentrados a felicitarme por el estado del ganado y por la calidad de producción que tenía. Por ahí escuché que de pronto su padre, o no sé, ustedes ayudaron al hospital en la construcción de un pabellón, algo así. Sí, mi padre y mi tío, cuando tenían la finca, ayudaron a la construcción de un pabellón allá en Sesquilé. ¿Alguno de ustedes participó como concejal en el pueblo? No, a mí me estuvo invitando por allá en 1974 el doctor Fernando Acosta, que todavía es médico de Sesquilé, para que yo fuera alcalde de Sesquilé. Yo nunca he sido amigo de la política, entonces le agradecí en el Olma, pero no quise meterme en política. Me contaba en un principio que usted es conocido con las personas más serviciales, digámoslo así, de Sesquilé. ¿Cuáles son los más allegados a usted? A ver, que yo recuerde, Alberto Sánchez, Eduardo Acosta, el dueño de El Carajo, Carlos Daza. Pues con los alcaldes, pues así muy por encimita, pero pues siempre he tenido buen contacto con ellos. Fernando Acosta, que es médico de allá. Bueno, y en realidad no es más la gente que yo he conocido, pues con quien he estado más cercana. ¿Y con Guatavita qué tal? Con Guatavita nada, porque Guatavita es un pueblo nuevo. La gente que vivía en Guatavita se fue cuando se inundó, y yo pienso que desde antes, porque mucha gente se fue para Zipaquirá, para Facatativá, para Bogotá. Entonces
ya no quedó nadie allá. Yo no recuerdo, no conozco a nadie de allá de Guatavita. Sí. ¿Qué sintió usted, pues ya uno, digamos, teniendo un hogar formado y todo, a estas alturas de la vida, por llamarlo así, y poder celebrar los 100 años de su padre? Eso fue algo del otro mundo. Los 99 años. Los 100 años, desafortunadamente, fueron muy tristes para mí, porque el día que íbamos a celebrar los 100 años, murió un hijo, Diego. Entonces para mí fue mortal. De pronto, ¿qué decía su padre respecto a eso, no? Él con tantos años y una persona pues tan joven. Es increíble, él me daba aliento a mí. Claro. Pero son de las cosas que uno no puede pasar por alto y que no se le olvida nunca, nunca. Para mí la muerte de Diego fue, o ha sido, espantosa. Sí. Son 4 hijos suyos, ¿sí? No más. Fueron 6 hijos. 6. El primero murió en el momento de nacer, porque en esa época no existía la ecografía. Entonces nació con una circular en el cuello y se ahorcó. Y Diego, que murió a sus 27 años, siendo veterinario, muchacho extraordinario. Y quedan 3 hombres y una mujer. Sí. Mi hija vive desde hace un año ya como española en España. Ella se fue desde cuando terminó su carrera de arquitectura, estuvo tal vez 6 meses aquí en Colombia, después se fue a hacer un curso de arquitectura e ingeniería en España, y estando allá consiguió entrar a un doctorado y se quedó. Y ya tiene la nacionalidad, ¿no? Es española. Y no se le ha pegado el acento. Es completamente española, pues es que ella llevaba 12, 14 años en España. Entonces ella, usted la oye hablar aquí en Bogotá, cuando estuvo hace 3 años, ya se le fue quitando. Pero ahora que vuelve otra vez uno a hablar por teléfono con ella, se da cuenta, ¿no?, que ya es española. ¿Y ustedes han ido a Madrid a saludarla? Fuimos en 1992. No hemos vuelto. Es que el exceso de plata es complicado. Sí, claro. Otro está en México, ¿no? No, es casado con una mexicana, pero él es un alto empleado de una multinacional que trabaja aquí en Colombia. Él ahorita, por ejemplo, la semana pasada estuvo en Estados Unidos, ha viajado por todas partes, México, Ecuador, Perú, Venezuela. Es un buen ejecutivo. ¿Cómo se llama él? Andrés. Andrés. ¿Y la de España? Pilar. Después, ¿quién más sigue? Después sigue Ernesto, que está aquí, es desempleado. y Juan, que es el mayor de los hombres, él es zootecnista y él tiene varias fincas, las va recorriendo y va revisando las producciones, los pastos, bueno, en fin, todo lo de unas fincas. Sí. Pero ninguno, por ningún motivo, quiso seguir su carrera militar. Pues mire lo que es la vida. Cuando Diego iba a entrar a la universidad, alcanzó a estar un semestre en la Salle, pero tuvo un problema con una profesora. Entonces
Me dijo, papi, yo quiero entrarme al ejército a ver cómo es la vida militar. Le dije, voy a intentar. En ese momento estaba de comandante, de director de la escuela, en ese momento era ya brigadier general, pero habíamos sido compañeros en la escuela militar. Él era teniente coronel y yo era capitán. Y llegué a la escuela y fui y le dije al ayudante, mira, necesito hablar con mi general para un hijo quiere entrar a la escuela. Lógico, ya estaba fuera de tiempo para ingresar. Entonces el ayudante entró y le dijo al general, y el general desde afuera, desde adentro, yo le alcancé a oír que dijo, dígale al mayor que allá hay un mayor en la guardia que lo puede atender. Entonces, cuando salió el capitán le dije, dígale al general que le agradezco en el alma la atención que ha tenido conmigo, que no se preocupe que yo no le vuelvo a pisar su escuela militar. A los 6 meses... El que había sido compañero suyo. Compañero mío. A los 6 meses, él salió de la escuela, ya ha cumplido su tiempo en la escuela militar, y estaba uno que ha sido alférez mío en la escuela. Y me dijo, ¿qué es de su vida? Entonces le empecé a contar. Y me dijo, ¿y ese chino todavía quiere entrar a la escuela militar? Yo lo hago entrar ya. Le dije, le agradezco, mi general, pero ya él está estudiando veterinaria. Ese general Roca Michael. Que había sido un subalterno suyo. Un superior mío, pero un tipo de un corazón y de una capacidad. Él fue ministro de defensa. Él tuvo problemas estando de ministro, le vino un derrame y quedó regular, pero es un caballero. Vea, pues fue por eso. Bueno, ¿y por qué su matrimonio fue en Barranquilla? Bueno. Marina y yo nos conocimos cuando Marina tenía 15 años. Y yo estaba en la universidad. Después cambiaron las cosas, yo entré a la escuela militar. Después tuve oportunidad de ir a Panamá durante 6 meses. En esa época en que yo tenía planeado mi matrimonio, fue cuando me mandaron para Panamá. Entonces, no lo pudimos realizar en ese momento. Cuando llegué a Bogotá, el comandante del ejército, muy querido, dijo, ustedes son los oficiales que estaban devengando en dólares, se van para orden público. Me mandaron para el batallón Cazadores. Y estando allá, pues ya empecé a cartearme con Marina y pues quedamos en que nos casábamos. Y ya como oficial, entonces le dije al comandante del batallón, le dije, mi coronel, yo me voy a casar en tal fecha. Entonces me autorizó y me fui a Barranquilla a casarme porque mi suegro era el jefe de las obras de Bocas de Ceniza. Por eso entonces estaba en Barranquilla. Sí. Bueno, ¿cómo lleva usted, verdad, Sesquilé? En su corazón, ¿se considera sesquileño? Yo sí. Realmente es muy grato el trato de la gente con uno. Pues yo, para serle franco, como se lo decía, conozco unas cuantas personas, pero la mayoría de la gente es mi mayor y con qué respeto como que me tratan. Total que yo me siento feliz en Sesquilé. Yo le deseo, ojalá que se encuentre su huaca. Me contaron que se la encontraron fue unos marranos por ahí en otra parte. Eso es cierto. Allí detrás cuando era de otro dueño, tenía unos marranos y osando sacaron una ollita. Pueda que haya otra, ¿no? Bueno, don Manuel, mi mayor,
¿Cuál sería el mensaje suyo para todas las personas de Sesquilé que nos escuchan, que de seguro lo están escuchando a usted porque lo admiran, porque lo conocen? ¿Cuál sería el mensaje que usted les dejaría en esta entrevista? Bueno, yo pienso que lo vital y lo importante, no solo para Sesquilé, sino para todo el país, es la paz. Colombia es un país supremamente rico. Desafortunadamente, los señores bandoleros nos tienen acabados. Pero el día que haya paz en este país va a ser de los principales países del mundo. Estoy seguro. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Lo felicito, muy hermosa su casa, museo, donde también además han grabado cantidad de novelas para televisión y todo eso, ¿no? Sí, se han grabado varias novelas. Bueno, eso sí lo sabe Marina, es los nombres. Sí, claro. Pero en todo caso sí ha salido en varias novelas de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Encantado de estar contigo y espero que se sigan programando estas entrevistas con personas de Sesquilé y amigos de Sesquilé, no solamente de Sesquilé.